Te saluda Esteban Moctezuma, presidente ejecutivo de Fundación Azteca. ¿Cómo ves este vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Si lo ves medio vacío, te vas a angustiar. Si lo ves medio lleno, lo vas a disfrutar. Así es México, es un país que tiene enormes potencialidades, fortalezas y que también tiene muchos problemas. Hay mexicanos que quieren centrar su visión exclusivamente en los problemas y otros que pensamos que para superar los problemas necesitamos ver nuestras fortalezas. Una de nuestras fortalezas, sin duda, es nuestra gente. Claudia Ivette, en este programa, una niña que nace en una situación muy difícil desde el punto de vista económico, con tenacidad, con ganas, aprovecha las oportunidades y hoy trabaja ni más ni menos que en el Senado de la República. Soy Claudia Ivette García, egresada de la primera generación de plantel Fundación Azteca. Yo nací en Iztapalapa, en el 85, el barrio bravo de Iztapalapa, ¿no? Que así dicen. Mi papá fue muchas cosas, taxista, vendedor, velador, muchas cosas, ¿no? Que de repente él dentro de sus posibilidades económicas, pues no estaba como darnos una educación de tanta calidad como la que recibimos. Pues yo ya estaba inscrita en otra escuela, yo ya estaba inscrita en una secundaria pública de mi cuadra, de mi colonia. Te puedo hablar de una escuela con los vidrios rotos, con las bancas rayadas, con las cortinas rasgadas. Me acuerdo mucho que las niñas de tercer año te cobraban para entrar al baño, por ejemplo, ¿no? A las niñas de primero. Entonces era un ambiente completamente nocivo en el cual definitivamente pues no me hubiera desarrollado. Cuando nos enteramos del proyecto yo tenía un promedio de 10. Estábamos catalogados en otras escuelas como los matados, los nerds. Digo, en mi época a lo mejor no había mucho, no estaba acuñado el término de bullying, ¿no? Pero pues éramos los aplicados de todas las escuelas de las colonias, ¿no? Los que le echábamos ganas, los que estábamos becados, los que queríamos salir adelante y queríamos destacar. Y que no siempre es bien visto por la sociedad, por tus compañeros. Muchas veces el éxito se castiga. Y pues afortunadamente vine y hice el examen y me quedé. De repente llegar aquí y encontrarte a muchas mentes que querían hacer lo mismo, que querían luchar, que querían escalar, que querían hacer el cambio en la sociedad mexicana, pues fue encontrarte con todo un club de niños de 11 años que a lo mejor parecíamos de 18, ¿no? A mí me tocó de joven ir a una escuela muy contento y luego me cambiaron e iba muy triste. Y los resultados fueron notables y diametralmente opuestos en mi caso. Cuando vas a la escuela contento, haces, logras, te desenvuelves, floreces. Cuando vas a la escuela triste, no esperas el momento para salir corriendo y hacer otra cosa. Realmente al principio este proyecto no se conocía mucho, era como un sueño, ¿no? El que te dijeran una beca, todos los útiles escolares, el uniforme, no había colegiatura. Realmente no existía algo así en México. Bueno, a la fecha no lo existe, más que este proyecto, pero para nosotros no había precedentes. Entonces, el escuchar hablar de algo así realmente fue un poco increíble. Realmente acordarme o evocar para mí esos momentos es muy emocionante, ¿no? También la cuestión de Fundación Azteca de simplemente dar. Era increíble que no nos estaban pidiendo nada a cambio. Simplemente pues echarle ganas a la escuela y salir bien y ser disciplinados, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el plantel Azteca sea de excelencia? O sea, ¿por qué el plantel sí es de excelencia? Yo creo que el control, permanente comunicación. Tenemos sistemas de asesores donde permanentemente están dándole seguimiento a los alumnos y no solo a ellos, sino a los padres. Se creó en el plantel Azteca el sistema de escuela para padres, donde estamos educando también a los papás y pidiéndoles que ayuden a cuidar a sus alumnos. Es un plantel modelo porque nació con un método científico, nada se improvisa, todo se mide, lo que no se puede medir no se puede mejorar y permanentemente estamos mejorando
mejorando pues la calidad, mejorando los programas, métodos y procedimientos de educación. Y bueno, yo te diría que el modelo de selección también ayuda muchísimo. Los muchachos desde un principio para entrar, entra solo 1 de cada 5. Por lo tanto, yo que son los mejores. Sin duda uno puede ir a cualquier escuela y aprendes el plan didáctico, ¿no? Pero creo que la clave de Plantel Fundación Azteca son los valores. Es la educación centrada en la honradez, en la disciplina, en la honestidad, en la mejora continua. Creo que todos estos valores que al final de cuentas a nosotros nos están inculcando durante 6 años son la clave para que uno se desarrolle. Los valores tienen que aprenderse con una vivencia. Tenemos que vivirlos día a día y nosotros trabajamos cada mes un valor que se va aplicando en las diferentes actividades del plantel, tanto académicas como sociales, ceremonias, periódicos murales, la misma información que se publica en la página web. Entonces todo esto es la vivencia de estos valores para que realmente se puedan afirmar y se puedan vivir, porque de otra manera pues sería nada más una definición que encontramos en el diccionario. Si nosotros queremos ver un futuro diferente, lo primero es trazarnos un camino y decir, por aquí es y aquí es donde vamos a llegar a un buen final. Por eso hemos invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo en este plantel azteca, porque pensamos que este es un buen final y no nada más es una idea, es una visión, sino que es una realidad que hoy todos ustedes viven. Y es una realidad que más de 9,000 muchachos que se han graduado de aquí pueden atestiguar personalmente que han recibido un gran valor de esta educación. Entonces, si nosotros podemos hacer esto aquí, ¿por qué no se puede hacer en las cientos de miles de escuelas que hay en la República Mexicana? El plantel ha sido una total evolución constante. Cuando yo entré aquí, realmente era el esqueleto. Sí podría decir que me da mucho gusto todo el crecimiento que ha tenido plantel. En mi época a lo mejor no existieron muchas actividades extracurriculares que ahora veo y que realmente es un logro porque se tiene que tener un trato integral para los alumnos. No nada más es la escuela, no nada más es el estudio y el cuaderno y el libro. Qué bueno que ahora haya música, arte, deportes. Creo que eso es fundamental. Bueno, esta foto es muy especial para mí porque este fue como el último día de mi permanencia en plantel, después de 6 años. Fue un cierre muy emotivo, fue como mi gran final de una historia que me costó mucho trabajo y que al final de cuentas disfruté muchísimo. Cuando me gradué del plantel, tenía como la idea de encontrar trabajo de lo que fuera para pagarme la universidad. Me metía al periódico a buscar trabajo de secretaria. Y me acuerdo que cuando llegué a la primera entrevista había como 40 aspirantes, ¿no? No llegué así muy elegante, ¿no? Llegué muy limpia, pero no llegué muy elegante. Y de repente pues veía chicas que llegaban con trajes sastre y con zapatillas y súper perfumadas y con medias y con bolsa y con uñas. Entonces yo dije, bueno, ya me voy, ¿no? Y pues llegué, entré a la entrevista y de que entré un poquito como con miedo, me dijo, pues, ¿qué sabes hacer? Y de repente me puse en la computadora y a enseñarle todo lo que ya había yo aprendido en plantel. Y se quedó fascinada, ¿no? Y me dijo, pues sí, ya, ¿cuándo empiezas? Y yo le dije, pues ya. Me dijo, te doy 800 pesos a la semana. Y yo sentía que me había ganado la lotería, ¿no? Porque dije, bueno, 8 veces lo que me da mi papá. Y yo ya estaba pensando en todo lo que me iba a comprar y en pagar mi colegiatura. Me quedé y como a las 3 semanas me hicieron coordinadora de logística y del departamento de compras, ¿no? De todo lo que yo empezaba a proponer y de que empezaba a sacar ideas y hice toda una base de datos de la empresa y empecé a hacer proyectos. Total que al mes me subieron de sueldo, me subieron de puesto. Entonces yo ya estaba coordinando a los camioneros y ya le estaba hablando a la gente de Reynosa, de Tijuana, de Chiapas, de Veracruz. Y ya a mis 18 años, ¿no? Y con 2 meses de experiencia. Entonces, eso fue para mí un gran ejemplo de sí se puede. Y ya no nada más es sacar 10. Es ve y pruébalo en la vida real y demuestra y resuelve. Y la verdad es que es como algo que a mí me marcó. Porque en ese momento yo me di cuenta que lo que hacía en la escuela me lo pude llevar a la parte laboral.
toda esa disciplina que ya me habían inculcado y toda esa cultura del esfuerzo, pues ya no se trataba de sacar 10, se trataba de sacar la chamba, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser el mejor ejemplo de lo que a mí me dejó Plantel hacia el plano laboral y que de ahí me fui para adelante. Durante 5 años trabajé en noticias como reportera y me di cuenta que algo me hacía falta, porque de repente yo iba a contar la historia de los niños de la calle, de las niñas de la calle que estaban embarazadas y que daban a luz en el camellón, de los niños cañeros, por ejemplo, que eran jornaleros, historias sociales muy fuertes que de repente yo denunciaba, pero que ya no pasaba nada. O sea, eran 2 minutos, salía mi nota y ya al tercer minuto ya se le había olvidado a todo el mundo. No tenía un impacto social mi labor periodística y eso a veces me frustraba. Entonces, el que se me diera la oportunidad de estar trabajando en la política, creo que me ha llevado a buscar las herramientas necesarias para apretar los tornillos correctos. Nos encontramos junto a la fachada del Senado de la República, que es donde trabajo como asesora parlamentaria. Para mí ser mexicana realmente lo es todo. He conocido personas que de repente dicen, qué feo ser mexicano, quisiera vivir en otro país, ya me quiero ir de aquí porque la delincuencia, porque la corrupción. Yo creo que debemos de ser parte de la solución y no del problema. A mí me gustaría que los mexicanos estuviéramos más orgullosos de serlo. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, viene un español o un argentino o un chileno aquí a México y están 20 años y conservan su acento. Siguen hablando como en su tierra. Muy al contrario de los mexicanos. Los mexicanos van 2 meses a Estados Unidos o a España y llegan hablando como gringos o como españoles. O sea, yo creo que no tenemos un sentido de pertenencia. Cuando yo entré a Plantel Fundación Azteca, sí puedo decir que me cambió la mentalidad completamente. Yo dejé de pensar en chiquito para pensar en grande, para irme a lo grande, a los grandes proyectos. En este sentido, mi vida no sería la que es hoy, definitivamente, si yo no hubiera entrado a Plantel Azteca. Y es algo que me marcó para siempre y que voy a llevar para siempre, toda mi vida, con mucho orgullo. Y afortunadamente es algo que muchos chicos, año con año, siguen adoptando. Creo que Plantel Fundación Azteca nunca va a acabar, porque la intención de seguir ayudando ahí está, el compromiso por parte de Fundación Azteca ahí está, y da mucha ilusión el ver que año con año van a salir muchas más generaciones de aquí y que vamos a poder mejorar. Claudibet nos ha enseñado cómo Plantel Azteca no solo es una escuela. En Plantel Azteca no solo se enseña, es una comunidad de aprendizaje. Y si esa experiencia se logra escalar, se logra masificar, puede ayudar de una manera significativa a la educación en México. Claudibet está segura de ello. Después de haber visto esto, ¿tú qué crees?